Continuamos con nuestra clase 1, parte 2, y retomamos un poquito lo que estábamos comentando, que es precisamente la parte de la evolución, y empezamos a mencionar a Lamarck y su filosofía zoológica, que postuló como la posibilidad de que las especies orgánicas cambien de forma lenta y gradual en el tiempo, es decir, un transformismo. Sus teorías son relevantes por el mecanismo que propone para explicar la evolución. Según Lamarck, la primera causa del cambio en las especies era la tendencia a un aumento de complejidad de los seres vivos. La segunda, la capacidad que tenían los organismos para responder a cambios en las condiciones ambientales. Y la tercera, que el uso más frecuente de ciertos organismos conllevaría un mayor desarrollo o tamaño de los mismos. Así, el medio ambiente originaría la variación. Las ideas revolucionarias de la Ilustración fueron continuadas durante el siglo XIX, el cual favoreció a las teorías evolutivas. En el cuadro sinóptico vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que aparece en la página 50, se mencionan las características de esta época. Bueno, aquí no pusimos el cuadro como tal, pero sí te invitamos a que tú puedas checar cuáles fueron las ideas de revolución de la Ilustración. Recordemos que la época de la Ilustración es un apartado en donde se empezó a trabajar más con la parte artística. Entonces vamos a checar ese punto. Se menciona que las características de la época en la que quizás hubo un desarrollo o un progreso social. En Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XIX, las ciencias naturales estaban dominadas por la geología. En ese lapso de tiempo, los avances en el estudio del registro de fósiles fueron importantes. Entonces aquí también era el tiempo de las ideas catastróficas del naturalista francés Jules Cuvier, barón de Cuvier, eran aceptadas en el medio científico. Entramos con Darwin. Charles Robert Darwin, que fue del 809 al 882, se conoce por el mundo natural y su funcionamiento. En este caso lo llevaron a dar clases en escuelas de medicina y luego de su preparación para convertirse en un pastor anglicano. Él quería observar el mundo, así como aprovechó la invitación que se hiciera a su maestro y amigo John Stephen Slow en 1831 para que lo acompañara a una expedición alrededor del mundo en su barco HMS Blake. Durante 5 años que duró el viaje, Darwin se formó como naturista y recopiló información suficiente con la que apoyaría la teoría de la evolución. Comparó la flora y la fauna de las Islas Cabo de Galápagos y descubrió que las semejanzas entre los organismos de esas islas eran mínimas, circunstancias extrañas que consideran que las primeras islas que se encuentran cercanas a las costas de África y a las segundas de Ecuador. El afán de la observación de las especies hizo fijarse en los pinzones, que habitaban en el archipiélago de Galápagos y que descubrió que eran diferentes en cada isla. Estas especies comparten muchísimas similitudes de forma y tamaño y que permiten identificar a todas las especies como pinzones. No obstante, muestran una gran variación en el tamaño y en la forma y tamaño de sus picos. Entre sí, diferencias entre sí. Esto podría tomarse en cuenta como una barrera geográfica y que a lo largo del tiempo pues hizo modificarlas. Darwin estaba de acuerdo en que con las ideas de Ley, que el cambio geológico había sido uniforme y hizo extensa a los seres vivos, lo que significaba que a partir de los cambios geológicos los organismos serían reemplazados por otros. Desde esta perspectiva, las formas que habrían surgido en otras precedentes en el tiempo, lo que Darwin denominó como la descendencia con modificaciones. Los diagramas que realizó en su bitácora, en donde esquematizó un árbol de ramificaciones irregulares en el que cada especie estaba representada por una rama que converge de un mismo origen, sugieren la hipótesis del ancestro común. A pesar de la gran cantidad de evidencia para sustentar su teoría, no se decidía a publicar su obra porque le faltaban preguntas por responder. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Cuál era el mecanismo por lo que ocurrían los cambios de las especies? ¿Cómo evolucionan? Al principio, Darwin justificó sus argumentos a partir de la evidencia generada por los creadores de plantas y animales.
Los seres humanos han domesticado, criado y modificado diferentes razas de plantas y animales en función de su necesidad o capricho. De manera inconsciente o consciente, el hombre ha favorecido la cruza de organismos que tienen las características que desean, animales más grandes, de los que se obtienen más carne o más leche, las plantas con más frutos, más grandes y jugosos. Sin embargo, en la naturaleza no existe un creador que seleccione o que pueda definir esas características. En este caso, la competencia por los recursos podría explicar la selección a ciertos atributos. A partir de sus observaciones, Darwin se percató dentro de una población de organismos de la misma especie existían variaciones sobre las cuales actuaba un proceso selectivo que podía ser artificial, características seleccionadas por el hombre, o natural. Darwin era un lector y en el 838 cayó en sus manos el libro de Thomas Robert Malthus, Ensayo sobre el principio de la población, en el que argumenta que si la humanidad mantiene su tendencia de crecimiento poblacional, la cantidad de personas se duplicará cada 25 años, provocando una escasez de recursos que deriva en hambre y pobreza. Este argumento llevó a Charles Darwin a comprender la importancia de la competencia en los organismos de misma especie, por lo que consideró que la diferencia entre ellos, como la forma y el tamaño, diferencian su capacidad para competir por el alimento. De acuerdo a este planteamiento, un individuo con una característica favorable tendrá mayor oportunidad de sobrevivir y transmitir sus características a sus descendientes. Hasta este momento los argumentos de Darwin parecían estar completos. Sin embargo, pasaron más de 20 años para la publicación de su investigación. En 1944, Darwin escribió un tratado sobre la selección natural que nunca publicó. Ahora, leímos todo este apartado porque es una parte muy importante porque nos explica la teoría de Darwin, que es precisamente la de la selección natural. ¿Qué es lo que nosotros checamos en la selección natural? Habla de diferentes puntos específicos, por ejemplo, que dentro del entorno y el ecosistema existen cambios naturales y cambios inducidos. Por ejemplo, la modificación de razas o de plantas hechas por la mano del hombre. Pero eso no tenía secuencia o tenía explicación al momento, pues, de checarlo en la naturaleza, donde no existe ese factor que induce al cambio. Con la teoría que encontró él, o el libro que encontró y tomaba en cuenta la teoría de población de la escasez, por ejemplo acá de Thomas Robert Malthus, pues que nos habla de la teoría ensayo sobre el principio de la población, pues prácticamente podemos encontrar que empezó a identificar que los factores naturales de los animales se expresaban más o se tomaban en cuenta más cuando había algo por lo cual competir, que era su alimento o demás. Y ahí entra precisamente el principio de su teoría, que es la teoría de la selección natural. La selección natural es la aplicación del campo en mejoras, la aplicación tal cual de campo en mejoras de los animales para poder sobrevivir a un ambiente diverso. Esa es la selección natural y esa es la teoría de Charles Darwin. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase número 1. Nos vemos en la clase número 2. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase.